Bueno, sean todos bienvenidos a este video donde les voy a hablar sobre la señalización celular. Entonces, la señalización celular va a ayudarnos a que haya una comunicación entre célula y célula, a, a los procesos metabólicos o a diferentes procesos que sean en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos en este video a hablar sobre tres vías que van a ser muy importantes. Va a ser la vía eh, la vía de receptores acoplados a proteína G. También vamos a tener la vía de receptores a tirosina quinasa y la vía WNT con la proteína beta-catenina. Obviamente existen muchas más vías, pero pues acá nos vamos a concentrar en estas tres. Entonces, primero pues les quiero hablar sobre la vía de los receptores acoplados a proteína G, que va a ser esta. Esta vía tiene una función especial, permitir pues que la célula responda rápidamente a hormonas, a neurotransmisores, a olores, a la luz o mediadores inflamatorios. ¿Sí? Por ejemplo, pues gracias a esta vía, nuestro corazón pues puede aumentar su ritmo cuando tenemos la adrenalina circulando o podemos oler algo de inmediato. Entonces, este proceso de este receptor de proteína acoplado a proteína, este receptor acoplado a proteína G va a ser un proceso inmediato, va a ser un proceso súper rápido, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que este receptor va a atravesar la membrana 7 veces, ¿sí? Va a estar como en una espiral. Como podemos ver en la imagen de ahí, que el receptor atraviesa la membrana 7 veces. Al final de esa membrana vamos a tener pues la proteína G y también vamos a tener las subunidades. Vamos a tener la subunidad alfa, gamma y beta. Entonces, cuando pues no hay una señal, la subunidad alfa pues está unida a una molécula llamada GDP. ¿Sí? Entonces este es como si fuera el botón de apagado. ¿Por qué? Pues porque está unido a esta molécula de GDP. ¿Sí? Cuando llega un ligando, como por ejemplo una hormona o un neurotransmisor, lo que va a pasar es que se va a unir a ese receptor. ¿Sí? El receptor pues va a cambiar de forma y esto va a permitir que la proteína G se active. ¿Sí? Lo que ocurre pues es que la subunidad alfa lo que va a pasar es que va a soltar ese GDP, ¿sí? Lo va a soltar y va a tomar GTP. Entonces, este es como si fuera el botón de encendido. Apenas se une ese GTP, pues va a ocurrir este proceso de activación, ¿sí? Entonces, al activarse, por un lado, pues la subunidad alfa con el GTP va a quedar aislada, o sea, se va a separar, ¿sí? Entonces, por un lado va a quedar esa unidad alfa con el GTP y por otro lado se quedan juntas pues las otras dos unidades, ¿cuáles? La beta y la gamma. Ambas pues pueden activar diferentes enzimas dentro de la célula, ¿sí? Por ejemplo, pues en algunos casos la unidad alfa activa una enzima llamada adenilato ciclasa que pues produce una molécula llamada adenosín monofosfato cíclico que pues normalmente lo abreviamos como AMPC, ¿sí? Entonces este AMPC va a ser el segundo mensajero y pues es una molécula que se produce en grandes cantidades y nos va a ayudar como a amplificar esa señal, ¿sí? Esta vía pues digamos por ejemplo pues en el corazón cuando la adrenalina activa los receptores beta se produce más AMPC y eso pues aumenta la entrada de calcio pues a las células cardíacas, por lo tanto va a haber una despolarización más rápida y pues va a crear más potenciales de acción, ¿sí? Entonces esto va a causar que el corazón pues lata más rápido y con más fuerza, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de que cuando se altera pues esta vía aparecen enfermedades serias como pues la bacteria del cólera, ¿sí? Que produce una toxina que evita que la proteína G pueda apagarse.
Entonces esto hace que la célula produzca muchísimo, pero muchísimo AMPC de manera exagerada, ¿sí? Lo que desencadena pues pérdida masiva de agua y electrolitos en el intestino, causando diarrea mortal. Entonces, como podemos ver, si llega a haber alguna alteración, nos va a desencadenar una enfermedad terrible, ¿sí? También, digamos, la bacteria que causa la tosferrina produce otra toxina que bloquea la proteína G del tipo inhibidor, o sea que impide que se regule pues la respuesta inmune, ¿sí? Entonces también para ya terminar pues este receptor, también vamos a hablar que pues hay mutaciones que activan pues constantemente receptores como la tirotropina, sí, creo, sí, es así, produciendo pues hipertiroidismo o alteraciones en receptores de dopamina que pues participan en trastornos psiquiátricos. Ahora sí, pues ya pasemos a la segunda vía, que es la vía de receptor tirosina quinasa. A diferencia pues de la anterior vía, esta no responde rápido. Su función principal pues es controlar lo que va a ser el crecimiento, la proliferación, la diferenciación y el metabolismo, ¿sí? Esta pues va a ser una vía coordinada que pues ayuda a procesos que duran minutos, horas o incluso días, ¿sí? Por eso pues es tan importante pues para el desarrollo de la cicatrización y pues el metabolismo de la glucosa, ¿sí? El mecanismo pues va a comenzar cuando llega un ligando, que usualmente pues es un receptor de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué va a ser esto? El factor de crecimiento fibroblástico o la insulina. Cuando el ligando pues se une a ese receptor, dos receptores se juntan, ¿sí? Y pues forman un dímero. Esta unión activa la parte enzimática pues interna del receptor, ¿sí? Que empieza a añadir grupos y grupos fosfatos a residuos de tirosina, que quiere decir que la fosforila. Este proceso se llama autofosfolirización, que pues la agrega fosfato pero autónomamente, ¿sí? Y pues crea puntos de anclaje para proteínas pues internas que sirven como pues adaptadores, ¿sí? En el cuerpo humano pues sí esta vía pues participa pues en muchas funciones, ¿sí? Cuando comemos y también pues cuando liberamos insulina, ¿sí? El receptor pues de insulina activa la vía P3CK-AKT, que pues esa creo que la vimos con el profesor Marcos, que esa era una vía súper importante, que lo que hace es que proteínas llamadas GLUB4 suban a la superficie pues de la célula para permitir pues la entrada de glucosa, ¿sí? Entonces durante la cicatrización, factores de crecimiento pues van a activar esta vía, ¿sí? Para que las células se dividan, migren y reparen la herida, perdón. Entonces, como podemos ver, es muy importante, ¿sí? Porque digamos cuando esta vía falla pueden aparecer varias enfermedades, muchas de ellas relacionadas con el cáncer. Por ejemplo, mutaciones pues en el receptor de crecimiento epidérmico puede activar la proliferación de las células sin control y causar cáncer de pulmón. Entonces, como podemos ver, a esto toca tenerlo muy pero muy estudiado y muy en cuenta, porque la mayoría de veces pues genera cáncer o algunas enfermedades relacionadas con este, ¿sí? Entonces pues otro ejemplo pues cuando digamos hay una mutación pues en el receptor del factor de crecimiento epidérmico,
como ya les había dicho anteriormente, esto puede causarnos cáncer. ¿Sí? Por otro lado, pues vamos a hablar sobre la tercera vía, que es la vía TWNT con la proteína beta-catenina, que va a ser esta, que va a ser esencial en el desarrollo embrionario y en la renovación de los tejidos. Su función pues va a ser regular la proliferación, también va a regular la diferenciación y pues va a ayudar al mantenimiento de la célula madre. ¿Sí? Esta vía pues tampoco va a responder rápidamente como la primera, ¿sí? Sino que pues esta vía trabaja pues directamente con los genes que la célula pues va a expresar, por lo que sus efectos son más profundos que rápidos, ¿sí? Entonces, cuando digamos no hay señal WNT, pues la proteína beta-catenina es constantemente destruida por un complejo formado por varias proteínas, como por ejemplo APC y SK3 beta, ¿sí? Este complejo pues fosforila la beta-catenina y la envía al proteosoma para degradarla, ¿sí? Por lo tanto, sin señal WNT, pues la célula no activa genes de crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a estar en constante fosforilación pues a esa proteína beta-catenina para que se haya pues esa destrucción, ¿sí? Fisiológicamente pues esta vía controlaba pues gran parte del desarrollo embrionario, como la formación pues del sistema nervioso, el segmento del cuerpo y pues a la organización de los órganos, ¿sí? Pues cuando esta vía se altera, pues también se asocia a enfermedades serias, especialmente al cáncer, como mutaciones pues en la proteína APC impiden que la beta-catenina se degrade, así que la célula pues queda en modo de proliferación constante y aparece, supongamos, un ejemplo puede ser el cáncer de colon, ¿sí? O también mutaciones en beta-catenina producen tumores hepáticos o tumores desmoides. Entonces, como podemos ver, si hay algún error o alguna mutación en estos receptores, pues eso nos va a causar una infinidad ¿de qué? Pues de enfermedades. Entonces, por eso es que hay que tenerlas muy en cuenta, hay que tenerlas estudiado mucho y hay que entenderlas, porque esto en el proceso de clínicas va a ser muy importante para entender los tumores, los cánceres, las enfermedades, ¿sí? Entonces espero les haya gustado este video y nos vemos en una próxima.